Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Histotips. Mi nombre es Antonio Muñoz y el día de hoy vamos a hablar acerca del sistema reproductor masculino. Así que comenzamos. Primero vamos a hablar acerca de las generalidades del sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino está formado por una parte por conductos que estoy delimitando en este momento. Ahorita vamos a mencionar cómo se llaman. Pero además de conductos también está formado por glándulas accesorias. Las glándulas accesorias son las siguientes. Tenemos dos vesículas seminales, que son las que estoy aquí delimitando en el esquema. Aquí solamente, en este esquema solamente se ve una, pero en realidad son dos. Tenemos una única próstata y dos glándulas bulbourethales o de Cooper, que son las que estoy delimitando en este momento. Estas glándulas accesorias a su vez tienen conductos excretores que van a vertir su contenido dentro de los conductos propios del sistema reproductor masculino. Para estudiar los conductos del sistema reproductor masculino vamos a utilizar la analogía con el metro, con las líneas del metro. Y esto es porque propiamente estos conductos se van a comunicar unos con otros como si fuera una línea de metro. Vamos a iniciar primero hablando de los conductos seminíferos. Estos conductos seminíferos se van a encontrar dentro del testículo, que es esta estructura de color azul que estoy delimitando en estos momentos. Ya posteriormente vamos a ver imágenes histológicas. Aquí únicamente vamos a utilizar nuestra imaginación. Dentro de los testículos encontramos a los conductos seminíferos, que es aquí en estos conductos donde se van a formar los espermatozoides y también se va a formar un líquido denominado líquido testicular en donde están flotando los espermatozoides. De los conductos seminíferos, estos espermatozoides y el líquido testicular van a pasar a los túbulos rectos y posteriormente a la red testicular. Estos tres conductos, como podemos observar, están del mismo color, están de azul a propósito, ya que estos tres conductos se van a encontrar dentro de los testículos. A nivel de los túbulos rectos y de la red testicular se va a reabsorber un poco del líquido testicular que se formó a nivel de los conductos seminíferos y los espermatozoides van a seguir su camino como vamos a mencionar a continuación. Entonces prácticamente aquí la primera estación de la línea del metro fueron los conductos seminíferos, ahí los espermatozoides se formaron y posteriormente pasaron a los túbulos rectos y a la red testicular. Posteriormente estos espermatozoides van a dirigirse hacia los conductos eferentes, que en realidad son 20, pero aquí de manera burda y muy esquemática nada más coloqué uno de color rojo. Pero bueno, estos espermatozoides van a viajar a través de esos conductos eferentes para llegar a esta estructura que se conoce como epidídimo. El epidídimo a su vez tiene tres porciones, una cabeza, un cuerpo y una cola. Los conductos eferentes van a conducir los espermatozoides específicamente hacia la cabeza del epidídimo. Posteriormente, una vez que llegan a la cabeza, van a pasar al cuerpo y a la cola. Aquí, a nivel de la cola del epidídimo, se va a formar este nuevo conducto que es el conducto deferente, que en este momento estoy siguiendo con el cursor y que va a ascender, va ascendiendo hasta llegar aquí al nivel de la vesícula seminal. El conducto deferente también tiene una dilatación denominada ampolla, que es esta que está en el esquema. Como ya les comentaba, las vesículas seminales, una de cada lado, también tienen un conducto excretor y esos conductos se van a fusionar con los conductos deferentes para formar un nuevo conducto denominado conducto eyaculador. Este conducto eyaculador va a penetrar aquí a nivel de la próstata, que es esta estructura que estoy delimitando en este momento. Aquí en el esquema se marcan los dos conductos eyaculadores, uno de cada lado, solamente que aquí no se dibujó en su totalidad. Pero es exactamente lo mismo de cada lado. Recuerda que el conducto eyaculador se forma de la fusión del conducto deferente con el conducto excretor de la vesícula seminal, del lado correspondiente. Hasta este punto, en toda esta vía, solamente vamos a tener espermatozoides, parte del líquido testicular que no fue reabsorbido y también vamos a tener la secreción de la vesícula seminal hasta este momento.
ve también cómo a partir el conducto eyaculador se va a fusionar con una nueva vía, que es esta que estoy delimitando, que es la uretra masculina. La uretra masculina también tiene diferentes porciones. Tiene una porción prostática, que es la que está rodeada por la próstata, una porción membranosa, que es la que está rodeada por la membrana urogenital, que es esta que está de color amarillo, y una porción esponjosa o peniana, que es la que estoy delimitando en este momento y que se encuentra dentro del pene, pero específicamente dentro del cuerpo esponjoso del pene, como vamos a hablar más adelante. También esta uretra masculina presenta una dilatación aquí a nivel del glande, que se conoce como fosita navicular. Aquí en la uretra masculina va a ser transportada la orina que viene de la vejiga. Entonces observa cómo es súper importante aquí el conducto eyaculador, porque justamente es la unión de la vía de la orina y de la vía propiamente de los espermatozoides. Aquí la próstata también va a liberar su secreción a nivel de la uretra prostática, y estas glándulas bulbouretrales van a liberar su secreción a nivel de la uretra esponjosa. El semen es una combinación de diferentes componentes. Por una parte, de los espermatozoides y del líquido testicular que se formó aquí en los conductos seminíferos, pero también una fusión con la secreción de la vesícula seminal, de la próstata y de las glándulas bulbouretrales. Es decir, el semen entonces es la suma de todos esos componentes. Aquí a nivel del meato urinario, por lo tanto, va a salir tanto orina por esta vía, pero también va a salir el semen por la vía que ya habíamos platicado anteriormente. Aquí tenemos un esquema un poco más realista, tenemos los mismos componentes. Tenemos a los testículos, tenemos también al epidídimo, al conducto deferente, aquí su ampolla. Aquí tenemos a las vesículas seminales, cómo se fusionan con el conducto deferente para formar al conducto eyaculador que penetra en la próstata y que después se va a fusionar con la uretra prostática. Aquí tenemos a la próstata, a las glándulas bulbouretrales o de Cooper, y aquí tenemos al pene, que tiene aquí al cuerpo esponjoso, que en su parte más distal forma el glande, por eso están del mismo color. Aquí dentro del cuerpo esponjoso iría la uretra esponjosa o peniana, y aquí estos serán los cuerpos cavernosos que después vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos otro esquema que es súper importante. Tenemos aquí al testículo y podemos observar aquí al epidídimo. Observa cómo a partir de la cola se forma este conducto deferente, que ya habíamos mencionado eso, y ve cómo asciende. Pero este conducto deferente no asciende solo, sino lo hace en compañía de vasos sanguíneos, tanto de venas como de arterias. Las venas reciben el nombre de plexo pampiniforme. Este es un término súper importante que recuerdes, y justamente se denomina plexo porque está formado por la fusión de todos estos vasos venosos. Aquí de color rojo se observa la arteria testicular. La arteria testicular lleva oxígeno, glucosa y nutrientes al testículo, mientras que el plexo pampiniforme lleva justamente el drenaje venoso de los testículos. Pero súper importante, el conducto deferente, que es por donde van los espermatozoides, más la combinación del plexo pampiniforme y las arterias testiculares, van a formar en su conjunto una estructura que se conoce como cordón espermático. Eso también es muy importante. Aquí podríamos ver solamente al conducto deferente y faltaría aquí ver al plexo y a las arterias para ya denominarlo cordón espermático. Algo también importante es que los testículos y el epidídimo van a estar rodeados por esta estructura que se conoce como bolsa escrotal, que está de color más amarillito. Tenemos una bolsa escrotal de cada lado y para cada uno de los testículos. En este caso solamente estamos viendo una bolsa escrotal que rodea a un único testículo, a su epidídimo, y vemos aquí al conducto deferente que asciende por el cordón espermático. También tenemos un cordón espermático de cada lado, derecho e izquierdo. Como les comentaba, tenemos conductos intratesticulares y conductos extratesticulares, y a continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. Hablaremos ahora de la bolsa escrotal. Como ya mencionamos, el testículo
y el epidídimo adosado a él van a estar rodeados por la bolsa escrotal, que es esta que está de color amarillo. Esta bolsa escrotal tiene a su vez 7 capas. La primera capa es propiamente el escroto, que representa la piel, que es una piel delgada. Debajo de la piel, que está formada por una epidermis y una dermis, debajo de la dermis vamos a encontrar fibras de músculo liso que van a formar al músculo dartos, músculo liso. Después vamos a tener tejido celular subcutáneo, empieza el tejido conectivo, en este caso las fascias, que es la fascia espermática externa. Después viene otra capa de músculo, pero en este caso es músculo esquelético, que se denomina ahora músculo cremáster o cremastérico. Debajo del músculo vamos a tener la fascia espermática interna, externa e interna, y después posteriormente vendrá la túnica vaginal. Esta es súper importante porque esta propiamente es peritoneo, es decir, es una serosa. Cuando se desarrollan embriológicamente los testículos se van a formar primero en la cavidad abdominal. Ahí en la cavidad abdominal nosotros tenemos al peritoneo, a la serosa que es el peritoneo. Por lo tanto, después los testículos tienen que descender para llegar a la bolsa escrotal, y cuando descienden van a traerse consigo una cubierta de peritoneo. Después van a pasar por el canal inguinal y ya van a llegar a la bolsa escrotal cubiertas de ese peritoneo, que es la túnica vaginal, que es la capa más interna de la bolsa escrotal, muy importante. Después de la túnica vaginal, que es el peritoneo, por ejemplo es una foto de una disección de testículo. Aquí de color blanco nacarado encontramos al testículo, aquí está el epidídimo, y aquí vemos cómo disecaron todas sus capas. Aquí también ya quitaron a la túnica vaginal. Aquí propiamente ya estamos observando como tal al testículo. Y aquí el testículo tiene una cápsula de tejido conectivo denso. Esa cápsula de tejido conectivo denso se llama túnica albuginea, que se ve de color blanco nacarado, es lo que le da este color característico. Entonces, sí, muy importante, la túnica albuginea es la cápsula tejido conectivo denso del testículo, y la túnica vaginal es algo diferente, es el peritoneo que estaba también rodeando el testículo por encima de la túnica albuginea. ¿Ok? Eso es importante. Para hablar ya propiamente ya entrando al testículo, ya lo tenemos aquí, ya dijimos que su cápsula es la túnica albuginea, que es la que está aquí de color azul. Vemos también cómo esta túnica albuginea genera tabiques de tejido conectivo que separan al testículo o lo dividen en lobulillos. Aproximadamente lo dividen en 200 a 300 lobulillos, y cada lobulillo va a tener entre 3 a 4 conductos seminíferos. Acuérdate que el testículo, que es toda esta que tenemos de color azul, va a tener 3 conductos intratesticulares. Los más abundantes son los conductos seminíferos, ahí se van a formar los espermatozoides, pero también tenemos otros conductos, los túbulos rectos y la red testicular. La túnica albuginea también observa cómo aquí en la parte posterior va a engrosarse y va a formar algo que se conoce como mediastino testicular. El mediastino testicular es tejido conectivo denso, al igual que la túnica albuginea, porque se forma a partir de ella. Y lo importante del mediastino testicular es que en su interior vamos a encontrar la red testicular, que es esta que estamos viendo aquí. Vamos entonces a empezar a hablar de estos conductos intratesticulares, pero vamos a empezar con los conductos seminíferos. Aquí tenemos una fotomicrografía donde vemos varios conductos seminíferos. Y rodeando a los túbulos seminíferos tenemos este tejido conectivo, que es un tejido conectivo laxo, es decir, tiene una gran cantidad de células. Aquí tenemos a las células. El testículo se describe en dos componentes, el parénquima, que son propiamente los túbulos seminíferos, y el intersticio o estroma, que es el tejido conectivo laxo, donde tenemos muchas células, pero también muchos vasos sanguíneos. Para que recuerdes, a los túbulos seminíferos tienen una apariencia como de kiwi. Aquí sería el túbulo seminífero y el intersticio sería
este espacio que está aquí, ¿no? Entre los kiwis. Los túbulos seminíferos tienen un epitelio muy especial, tanto así que se denomina epitelio seminífero, porque solamente está aquí. Es un epitelio estratificado, como puedes ver aquí tenemos varios estratos de células. Ahorita vamos a describir cada una de esas células. Y en la base del epitelio vamos a tener una membrana basal que después se va a continuar con el tejido conectivo, laxo vascularizado. Los testículos como tal son las gónadas masculinas, es decir, es el sitio del cuerpo humano del varón en donde se van a formar las células sexuales, que son los espermatozoides. Las gónadas femeninas son los ovarios, aquí son los testículos. Aquí podemos ver una fotomicrografía de un corte, tanto de epidídimo como de testículo. Aquí vemos que todo esto que está aquí sería propiamente el testículo. Aquí tenemos a los conductos, bueno, aquí tenemos el parénquima formado por los conductos seminíferos. Y aquí podemos ver la túnica albuginea, que es ese tejido conectivo denso y regular. Y vemos cómo aquí en la parte posterior se engruesa la túnica albuginea y da origen al mediastino testicular, en donde encontramos en su interior a la red testicular o rete testis. Debajo de la túnica albuginea también encontramos otra túnica, que es la túnica vascular, que es toda esta. La túnica vascular propiamente también es tejido conectivo, pero hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y propiamente ya debajo de la túnica vascular tendremos a los túbulos seminíferos. Acuérdate, túnica vaginal es el peritoneo y forma parte de la bolsa escrotal. Túnica albuginea ya es la cápsula de tejido conectivo del testículo y la túnica vascular es la que viene debajo y ya después debajo de esta vendrán los túbulos seminíferos. Vamos a hablar de los túbulos seminíferos y de su epitelio. En el epitelio encontramos dos tipos celulares. Por un lado vamos a tener las células de Sertoli, aquí vamos a verlo en este esquema. Las células de Sertoli son células cilíndricas, son células muy altas que empiezan desde la base del epitelio hasta la luz del epitelio, que es este. Y además de las células de Sertoli también vamos a encontrar células espermatogénicas, que son las células que van a formar espermatozoides. Estas células espermatogénicas tenemos a su vez varios tipos. Tenemos por un lado tenemos a las espermatogonias, que a su vez se dividen en tipo A y tipo B, y por otro lado tenemos a los espermatocitos, que también son primarios y secundarios, y finalmente tendremos a las espermátidas. Entonces son tres tipos diferentes: espermatogonias, espermatocitos y espermátidas. Aquí, como podemos ver en el esquema, la diferenciación de las células sigue esta secuencia. De espermatogonia tipo A pasamos a la tipo B, después al espermatocito primario, después al secundario y finalmente a la espermátida. Algo súper importante de estas dos, bueno, de todas estas células, y es que las espermatogonias van a realizar mitosis, mientras que las espermatocitos van a presentar meiosis. Y esto es súper importante, porque una vez que los espermatocitos entran en meiosis, van a ser reconocidos como extraños por el cuerpo, porque ya tienen un DNA diferente que el resto de las células. Por lo tanto, estas células tienen que estar separadas de la circulación sanguínea y tienen que estar separadas también de las células inmunológicas, porque si no, estas células las van a reconocer como extrañas y van a destruirlas. Para proteger a estas células que hicieron meiosis, van a estar separadas de todo esto por medio de una barrera, que es la barrera hematotesticular. Esa barrera hematotesticular va a separarlas de la sangre en donde están estas células inmunológicas. La barrera hematotesticular la van a formar las células de Sertoli. Estas células de Sertoli tienen prolongaciones laterales, como las que podemos ver aquí, que se unen entre sí y generan justamente ya una barrera que va a dividir al epitelio seminífero en dos, en un epitelio que está por arriba de la barrera hematotesticular y que va hacia la luz, por eso se llama compartimento adluminal, y en un compartimento que está por debajo de la barrera hematotesticular y que está hacia la membrana basal, que es el compartimento basal. En el compartimento basal tenemos a las espermatogonias tipo A y tipo B, porque son las que dijimos que
realizan mitosis, que son iguales al cuerpo, al resto de las células del cuerpo, tienen el mismo DNA. Pero una vez ya en el compartimento abluminal vamos a encontrar los espermatocitos, que son las primeras células que entran en meiosis. Los espermatocitos, recuerda, tenemos el primario y el secundario. El espermatocito primario genera la primer meiosis. Acuérdate que la meiosis tiene dos fases. Entonces la primera fase, meiosis 1, la hace el espermatocito primario. Y la meiosis 2 la hace el espermatocito secundario. Posteriormente, después, este espermatocito secundario va a adquirir cambios en su morfología y va a dar origen a la espermátida. Pero todas estas células, estas tres, ya van a estar localizadas en el compartimento abluminal. Vamos a ver el proceso de espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides, que justamente se refiere a la transformación de todas estas células espermatogénicas hasta llegar a los espermatozoides. Aquí vamos a poder ver que las espermatogonias, como vimos, están aquí, cercanos a la membrana basal, están en el compartimento basal, debajo de la barrera hematotesticular, y las características de estas células, como realizan mitosis, van a tener un núcleo van a ser un núcleo de cara cerrada, es decir, con una predominancia de heterocromatina, por eso se ven muy basófilos, muy oscuros sus núcleos. En cambio, una vez que estas espermatogonias, bueno, que ya se forman los espermatocitos porque ya entran en meiosis, vemos que durante la meiosis su núcleo adquiere una característica muchísimo más de cara abierta, con una menor cantidad de heterocromatina, como podemos ver aquí. Por ejemplo, en esta otra fotomicrografía se ve muchísimo mejor. Aquí tenemos a las espermatogonias en el compartimento basal, en la periferia, con su núcleo con cara cerrada, y vemos después a los espermatocitos que tienen ya un núcleo de cara abierta. Estos espermatocitos van a estar en el compartimento adluminal, mientras que las espermatogonias en el compartimento basal. Posteriormente, vamos a regresar a esta imagen, vemos que de pasar de este núcleo de cara cerrada a este núcleo de cara abierta, ya vimos que unos son espermatogonias y otros son espermatocitos. Pero posteriormente vemos que el núcleo se vuelve muchísimo más fibrilar, es decir, como más largo, como vemos aquí. Estos van a ser los núcleos de las espermátides. No solamente se hace de esta apariencia fibrilar el núcleo, sino que también el citoplasma se vuelve muchísimo más alargado, de forma fibrilar también. Conforme van avanzando las células, conforme van dirigiéndose hacia la luz del epitelio seminífero, no solamente va cambiando su núcleo, sino también la cantidad de citoplasma que tienen va disminuyendo. Las células de Sertoli son las que se encargan de fagocitar ese citoplasma, entonces como de ir chupando prácticamente las células. Eso también es una función que tienen las células de Sertoli. Aquí podemos ver lo mismo, como vemos que es un epitelio que tiene pues núcleos de diferente forma, y también podemos apreciar en esta fotomicrografía muchas divisiones celulares, como podemos ver aquí, tanto mitosis, tanto meiosis como mitosis. Una vez que tenemos ya las espermátides, que son estas que estaban aquí, que habíamos visto acá, que tienen su núcleo alargado y su citoplasma también alargado. Una vez que las espermátides ya se formaron, el siguiente paso es formar los espermatozoides, y esto va a ser por medio de un proceso que se conoce como espermiogénesis, que propiamente lo que va a pasar en este proceso va a ser que la espermátide va a adquirir características morfológicas del espermatozoide, va a adquirir el acrosoma, el flagelo, etc. Entonces vamos a ver, aquí tenemos un esquema de un espermatozoide propiamente ya con la forma que tiene un espermatozoide, no que tiene una espermátide, sino ya un espermatozoide como tal, y tenemos que tiene las siguientes porciones. Tenemos que tiene una cabeza, en donde hay un núcleo y también tiene un acrosoma. El acrosoma es una vesícula en donde dentro se encuentran enzimas, como por ejemplo hialuronidasa, neuraminidasa, etc. Son enzimas que permiten que cuando el espermatozoide llegue con el óvulo normalmente tiene una corona radiada, una zona pelúcida. Entonces estas enzimas van a degradar esa corona radiada y esa zona pelúcida para que el núcleo del espermatozoide pueda ingresar al óvulo y pueda llevarse a cabo la
fecundación. Para eso sirve el acrosoma, lleno de enzimas entonces, y aquí tenemos el núcleo. Y todo eso sería lo que formaría la cabeza. Después viene propiamente la cola del espermatozoide, que es esto que tenemos aquí. La cola del espermatozoide tiene a su vez tres partes, que es las que vamos a ver acá. Tiene una pieza intermedia, una pieza principal y una pieza terminal. Cada una de estas piezas tiene algo característico. Aquí tenemos un cuadrito donde resumo lo más importante de cada pieza. La pieza intermedia, eso sí, súper pregunta de examen, es donde se van a localizar las mitocondrias que están aquí de color verde. Estas mitocondrias, también importante, le van a dar la energía al espermatozoide para que pueda mover su cola y de esa manera pueda moverse. Sin embargo, cuando se fusiona el espermatozoide con el óvulo, solamente se mete la cabeza y la cola queda fuera del óvulo. Por lo tanto, las mitocondrias del hombre, es decir, del espermatozoide, no quedan fuera del cigoto que se formó de la unión del óvulo y de la cabeza del espermatozoide. Por lo tanto, las mitocondrias que todos nosotros tenemos provienen de la madre, del óvulo, no vienen del espermatozoide porque éstas se quedan fuera. Esa sería la pieza intermedia. La pieza principal, bueno, otra cosa, también, toda la cola, dentro vamos a tener que está formada, bueno, tiene un esqueleto de microtúbulos que se conoce como axonema, que eso también ya lo vimos cuando revisamos cilios. Vamos a verlos aquí. Estos que están aquí de color rojito son los microtúbulos. Si te das cuenta, tenemos que en la parte, esta parte que estoy delimitando, tenemos que hay microtúbulos, pero están en pares. Entonces yo tengo aquí alrededor 9 pares de microtúbulos. Y en el centro encuentro simplemente un par de microtúbulos. Por eso se dice que la conformación del axonema, que es esto que acabo de delimitar, es de 9 por 2 más 2, que son 9 dupletes más 2 singletes. Eso sería el axonema. Además del axonema, también encontramos que hay otras estructuras moleculares que se conocen como fibras densas externas, que son las que están aquí, y además una vaina fibrosa. Entonces aquí en la tablita está muy bien resumido. Fíjate, la pieza intermedia tiene mitocondrias. Este sería un esquema de la pieza intermedia. Tiene mitocondrias, ok, palomita. Además tiene 9 fibras densas externas, que son las que están aquí. 9 fibras densas externas. Vale. Y tiene el axonema, que ya te dije que está formado por 9 dupletes de microtúbulos más 2 singletes. Después, si pasamos a la pieza principal, que sería este el esquema, tenemos que ya no tiene 9 fibras densas externas, sino ahora son 7, y además tiene el axonema, misma estructura. Y finalmente en la pieza terminal o pieza final solamente vamos a encontrar al axonema, ya no va a haber fibras densas externas. Entonces se van restando cosas. Pero de todo esto lo más importante es que recuerdes que en la pieza intermedia encontramos a las mitocondrias. Aquí tenemos la forma de los espermatozoides. Recuerda que tiene una cabeza y una cola. Y lo que une a la cabeza y cola es el cuello. Y ya en la cola tenemos la pieza intermedia con las mitocondrias y las otras piezas que vimos. Ok. Los túbulos seminíferos. Vamos a regresarnos aquí a una fotomicrografía. Estos son los túbulos seminíferos. Y ya vimos las células que lo componen. Por un lado tenemos a las células de Sertoli y por otro lado tenemos a las células espermatogénicas, que son las que fueron formando al final de cuentas a los espermatozoides. En el intersticio, que habíamos dicho que era tejido conectivo laxo, vamos a encontrar también células, que son en este caso estas que están aquí, sus núcleos, que son las células de Leydig. Así que en los túbulos seminíferos encontramos células de Sertoli y espermatogénicas, y en el intersticio encontramos células de Leydig. Eso es muy importante. Aquí tenemos otra fotomicrografía, tenemos los túbulos seminíferos y aquí tenemos a las células de Leydig. Igual, túbulos seminíferos, que son los que aparecen en kiwi, y aquí tenemos a las células de Leydig. Las células de Leydig normalmente generan conglomerados conglomerados de muchas células de Leydig.
Aquí tenemos varias células de Leydig unidas entre sí. Vemos cómo sus membranas plasmáticas están continuas a las demás. Vamos a tener que algo importante que tiene que recordar es las diferencias entre las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células de Sertoli, ¿dónde se van a localizar? Las vamos a localizar en el epitelio seminífero. En cambio, las células de Leydig las vamos a encontrar en el estroma de los testículos, ya dijimos, en el tejido conectivo que está rodeando a los túbulos seminíferos. Las células de Leydig tienen receptores para la LH y las células de Sertoli tienen receptores para la hormona FSH. Cuando la LH se une a la célula de Leydig produce testosterona. Además, esa testosterona se puede transformar después en dihidrotestosterona, pero lo que sintetizan principalmente es testosterona. Y cuando el FSH se une a la célula de Sertoli, esta produce, por una parte, inhibina, que es una proteína que lo que hace es inhibir la secreción de FSH. Es decir, la FSH se une a la célula de Sertoli, se genera inhibina, pero a su vez la inhibina va hacia el hipotálamo e inhibe la secreción de FSH. De esa manera se controla para que no haya una secreción aumentada de FSH. Este es un proceso de retroalimentación negativa. Además, las células de Leydig tienen inclusiones en su citoplasma que se conocen como inclusiones de Reinke, mientras que las células de Sertoli tienen inclusiones que se llaman de Charcot-Böttcher. Las células de Sertoli, como ya mencionamos, van a generar la barrera hematotesticular. Y también tienen la función de fagocitar el citoplasma de las células espermatogénicas, que ya dijimos que es como que se la chuparan para que queden las espermatidas delgaditas, su citoplasma. Y además de esto, también las células de Sertoli van a liberar otra hormona que es la hormona antimülleriana, que igual puede ser pregunta. Y finalmente otra hormona que también hormona que sintetizan las células de Sertoli va a ser la proteína de unión a andrógenos, que se abrevia como ABP. En inglés, protein, que sería proteína, la B de binding, de unión, y la A de andrógenos, proteína de unión a andrógenos. Vamos a regresarnos a esta diapositiva de las células de Leydig. Ya dijimos, lo que acabamos de comentar es lo que dice aquí. Y de las células de Sertoli también ya mencionamos sus funciones y todo lo que ya dijimos. Son células cilíndricas, es decir, como vemos aquí, cilíndricas, son células muy altas que van desde la base hasta la luz del epitelio. Tienen cuerpos de inclusión que son los de Charcot-Böttcher, generan la barrera hematotesticular, fagocitan el citoplasma, también van a proporcionar un soporte estructural y metabólico. Estructural porque forman la barrera hematotesticular y metabólico porque ofrecen lactato a las células espermatogénicas. Tienen receptores para FSH, ya dijimos, y sintetizan todas las hormonas que ya comentamos. Aquí podemos observar células de Sertoli. Estas células de Sertoli son difíciles de diferenciar de espermatocitos porque ambos tienen un núcleo de cara abierta. Y eso sería en general todo con respecto a túbulos
seminíferos. Aquí tenemos una fotomicrografía de resumen. Túbulos seminíferos parecen kiwis, epitelio seminífero tiene células de Sertoli, tiene células espermatogénicas y el intersticio tenemos células de Leydig. Como ya mencionamos, en el testículo teníamos túbulos seminíferos, pero también tenemos otros túbulos intratesticulares, los túbulos rectos y la red testicular. Vamos a hablar acerca de ellos. Vamos a empezar primero con aquí tenemos un resumen de ambos. Los túbulos rectos tienen una histología bastante interesante porque la primera mitad, la que está en cercanía de los túbulos seminíferos, van a tener un epitelio cilíndrico simple, pero este está formado solamente por células de Sertoli. Acuérdense que esas células eran cilíndricas. Entonces, estas tres células que están aquí son de Sertoli y forman el epitelio de los túbulos rectos, pero solamente la primera mitad. La segunda mitad está formada por un epitelio cúbico simple que tiene microvellosidades, que son estas chiquitas, y un cilio. Esta sería la segunda mitad. Y esta segunda mitad tiene la misma forma que el epitelio de la red testicular, porque es el que se continúa después de los túbulos rectos. Esta red testicular también se llama de Haller o red de testis, la pueden encontrar. Y aquí tenemos su epitelio, que es el mismo que la segunda mitad de los túbulos rectos. Y lo más importante de esto es que estos, tanto los túbulos rectos como la red de testis, como pueden ver, tienen microvellosidades, por lo tanto su función va a ser reabsorber líquido testicular. Porque cuando se forman los espermatozoides, no solamente se forman como tal las células espermatozoides, sino que también parte del citoplasma forma un líquido que se llama líquido testicular. Y ese líquido pues va junto con los espermatozoides y llega hasta aquí, hasta los túbulos rectos y la red testicular. Entonces aquí estos dos se van a encargar de reabsorber un poco ese líquido para que solamente queden los espermatozoides. Aquí tenemos una fotomicrografía. Podemos apreciar aquí un túbulo recto. Vemos su epitelio cilíndrico simple. Todos estos son células de Sertoli. Esto sería su primer mitad. Y vemos cómo después su segunda mitad, que es esta, ya tenemos un epitelio muchísimo más bajito, que son células cúbicas simples. Y esta segunda mitad se está comunicando a su vez con la red testicular. Aquí tenemos a la red testicular, que también es aquí vemos que se llama red porque son varios conductos que se anastomosan o unen entre sí, por eso vemos varias luces. Y aquí podemos apreciar muy bien su epitelio, que es un epitelio delgadito, es un epitelio cúbico simple con microvellosidades. Aquí también un poquito más cerca, pero igual, la red testicular con su epitelio cúbico. Y debajo del epitelio, pues igual hay tejido conectivo. Aquí vemos la transición entre túbulos seminíferos y aquí la red testicular. Aquí otra vez lo mismo, tenemos red testicular aquí en el centro, que son prácticamente conductos anastomosados. Aquí sería su epitelio con cúbico simple y debajo de él todo esto sería tejido conectivo. Y ve cómo están rodeados esta red testicular por estos túbulos seminíferos. Acuérdate también que la red testicular se va a localizar en el mediastino testicular, que también ya lo habíamos mencionado. Aquí otra fotomicrografía más de red testicular y aquí se alcanzan a ver unos conductos seminíferos con forma de kiwi. Bien, hablemos un poco sobre vías espermáticas. Este concepto de vías espermáticas es un sinónimo de conductos extratesticulares, que son los que ya revisamos anteriormente, que inician a partir de los conductillos eferentes, que son alrededor de 20, los cuales se van a comunicar con el segmento inicial del epidídimo, que es la cabeza. Después de ahí vamos a pasar al cuerpo del epidídimo y finalmente a la cola del epidídimo o segmento final, y luego al conducto deferente y así seguir el mismo recorrido que ya hemos mencionado. En este esquema vamos a poder hablar de dos cosas. Número 1, de las características del epitelio, solo del epitelio, que se encuentra en cada uno de estos conductos. Y también número 2, vamos a hablar un poquito de las funciones que se llevan a cabo en cada uno de estos conductos. Vamos a iniciar entonces. Ok, primero vamos a observar el epitelio. En los conductillos eferentes y al igual que en todos estos conductos que tenemos, el conducto deferente y el epidídimo, vamos a tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero
va a tener ciertas variaciones dependiendo del segmento. Por ejemplo, en los conductillos eferentes va a ser cilíndrico o pseudoestratificado, pero las células van a tener microvellosidades y cilios. En cambio, a nivel del epidídimo y del conducto deferente, vamos a tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero con estereocilios. Y esto es súper importante. Esto seguro es una pregunta. Muy bien, vamos a hablar entonces un poquito acerca de las funciones. Aquí tenemos una representación de un espermatozoide, tiene su cabeza y tiene su cola. Recuerda que los espermatozoides se van a formar a nivel del túbulo seminífero y posteriormente van a pasar a los túbulos rectos y a la red testicular, en donde se reabsorbe un poco del líquido testicular que acompaña a estos espermatozoides. Sin embargo, estos espermatozoides no están maduros completamente, no han alcanzado su maduración total, porque la maduración completa del espermatozoide se consigue hasta llegar a la cola del epidídimo. Por eso también podemos ver aquí que los representan diferentes. Aquí en la cola del epidídimo, los espermatozoides van a adquirir su movilidad, y esta es una movilidad que se conoce como movilidad anterógrada. Y también número 2, aquí en la cola se va a discapacitar a los espermatozoides. El concepto de capacitación se refiere o se describe a un espermatozoide cuando ya tiene la capacidad de fecundar. Y la capacitación solamente la van a lograr los espermatozoides cuando lleguen a la tuba uterina. Aquí en el epidídimo se les quita la capacidad de fecundar. Por eso se dice que es una discapacitación. Y esta discapacitación, la explicación a nivel molecular es que aquí en el epidídimo se van a modificar las proteínas que se expresan o que se encuentran en la membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide. Entonces se modifican un poco para que ya no tenga la capacidad de fecundar, pero ya cuando llega a las tubas uterinas, ahí por la secreción de las tubas, igual se modifica las proteínas de nuevo para que ya tengan la capacidad de fecundar. Entonces aquí en la cola adquieren movilidad anterógrada y ocurre el proceso de discapacitación. En cuanto al conducto deferente, recuerda que tiene el mismo epitelio que el epidídimo. Y aquí la función que tiene es que se va a almacenar a los espermatozoides ya maduros completamente y solamente van a ser expulsados cuando se presente el fenómeno de la eyaculación. Cuando se lleva a cabo la eyaculación, el conducto deferente presenta una contracción intensa de sus capas musculares, eso expulsa a los espermatozoides, pero también genera la sensación de orgasmo masculino. Eso también es muy interesante. Ok, vamos a empezar a hablar ya un poquito más a fondo de cada una de estas vías extratesticulares. Empezamos por los conductillos eferentes, que son alrededor de 20. Aquí en este esquema solamente se puede observar un único conductillo eferente, que como podemos ver es un conducto enrollado. Imagina ahora que nosotros hacemos un corte transversal a este nivel y vamos a observar justamente al microscopio esto. Vamos a observar al mismo conductillo pero cortado en diferentes puntos. Por eso vemos diferentes estructuras en forma de conducto, pero es el mismo. Muy bien. El conductillos deferentes vamos a tener que tienen una luz central en donde van a ir los espermatozoides. Estos son los espermatozoides, que recuerda que aquí todavía no son maduros. Y vamos a tener también las siguientes capas. Vamos a tener un epitelio que ya lo dijimos que era cilíndrico pseudoestratificado, solamente que aquí a este nivel van a presentar cilios y microvellosidades las células. Aquí tenemos también una representación. Recuerda que este concepto de pseudoestratificado justamente se le da a este tipo de epitelio porque sus núcleos están a diferente nivel. Entonces el hecho de que estén a diferente nivel da la apariencia de que hay diferentes estratos, pero realmente solamente hay un único estrato, por eso es pseudoestratificado y cilíndrico por la forma de las células. Aquí podemos apreciar a los cilios que son más largos que las microvellosidades. Debajo del epitelio vamos a tener una membrana basal
y después se va a continuar con tejido conectivo, que es el que se observa aquí. Esto es todo lo relacionado con conductillos eferentes. Finalmente, nada más mencionar que las microvellosidades van a permitir que se siga reabsorbiendo líquido testicular, como pasaba en los túbulos rectos y también en la red testicular. Hablando del epidídimo, pues tiene 3 porciones que ya no las sabemos: cabeza, cuerpo y cola. Igual es un conducto bastante enrollado, como podemos ver aquí. Se dice que si se desenrollara tiene una longitud aproximada de 4 a 6 metros, lo cual es bastante. Aquí también podemos ver al epidídimo, que tiene esa estructura enrollada, y si lo cortamos transversalmente igual observaríamos al mismo conducto del epidídimo, pero cortado en diferentes secciones. Algunas son transversales y otras son más largas o longitudinales. El epidídimo, como ya dijimos, tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero aquí ya tiene estereocilios. Y recuerda, los estereocilios, que son este esquema que tenemos acá, tienen en su interior filamentos de actina. El epitelio del epidídimo se le describe en dos tipos celulares: las células principales, que aquí se le llama principales porque son las más abundantes, las cuales son cilíndricas y tienen los estereocilios que vemos aquí. Estas serían las células principales. Y también tenemos otras células que se encuentran cercanos a la membrana basal, que se denominan células basales y que su función es diferenciarse en las células principales para ir recambiando el epitelio. Debajo del epitelio vamos a pasar a una fotomicrografía. Aquí tenemos al epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, y aquí en el centro tenemos los espermatozoides, que recuerda que estos van a ser maduros hasta que lleguen a la cola del epidídimo. Debajo del epitelio tenemos la membrana basal y después tenemos tejido conectivo. Pero algo importante aquí en el epidídimo es que dentro de ese tejido conectivo se pueden observar células de músculo liso, que pueden adquirir una distribución ya sea circular o longitudinal, dependiendo de la región del epidídimo en donde nos encontremos. Pero lo importante es que estas fibras de músculo liso van a permitir que se lleve la contracción de este conducto, y eso va a permitir la movilización de los espermatozoides a lo largo del epidídimo. Aquí tenemos otro corte del conducto del epidídimo. Tenemos aquí el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que aquí a este nivel se ve muchísimo más claro lo de pseudoestratificado. En el centro tenemos espermatozoides y aquí se ven sus estereocilios. Son muy largos los estereocilios, más que las microvellosidades y que los cilios. Después tenemos la membrana basal y aquí el tejido conectivo. Muy bien, aquí tenemos igual lo mismo, solamente que aquí se están señalando vesículas secretoras, porque este epitelio, además de tener estereocilios, también es un epitelio que secreta diferentes proteínas que van a tener un efecto en los espermatozoides que están en la luz, que ahorita vamos a hablar al respecto de ellas. Aquí se ve muy bonito el epitelio pseudoestratificado y los estereocilios. Como les comentaba, hay dos tipos celulares: las células principales, que tienen estereocilios. Los estereocilios le permiten al epidídimo reabsorber. En este caso va a absorber líquido testicular, como lo han estado haciendo tanto los eferentes como la red testicular y los túbulos rectos. Pero aquí algo ya específico del epidídimo es que, como les comentaba, va a discapacitar a los espermatozoides. Les va a quitar la capacidad de fecundar por una modificación de las proteínas que se encuentran en su membrana plasmática. Y también, bueno, esta función de la discapacitación la va a llevar a cabo por medio de esta proteína que va a secretar el epitelio, que es el factor discapacitante asociado a la superficie. Además, como ya les comentaba, a este nivel el espermatozoide va a adquirir el movimiento anterógrado para que ya sea 100% maduro. Aquí tenemos una fotomicrografía donde podemos ver al testículo con los conductos seminíferos y aquí al epidídimo con sus características que ya platicamos. Y aquí, bueno, se comparan las diferentes vías espermáticas, pero hasta ahorita nada más hemos visto epidídimo y conductillos eferentes. Aquí otra vez lo mismo: conductillos eferentes y epidídimo. Recuerda que el epidídimo tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios,
mientras que los conductillos eferentes es cilíndrico pseudoestratificado, pero con microvellosidades y cilios simplemente. Recuerda que la capacitación, que es la capacidad de fecundar, los espermatozoides la adquieren hasta que llegan a las tubas uterinas. En cambio, la discapacitación ocurre a nivel de la cola del epididimo. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a hablar del conducto deferente. Pero recuerda que el conducto deferente, que es este que está azul, por el cual van viajando los espermatozoides, que ya dijimos que aquí se almacenan y hasta la hora de la eyaculación salen. Pero bueno, este conducto deferente se acompaña, recuerda, del plexo pampiniforme y de la arteria testicular, y que en conjunto todo esto se conoce como cordón espermático. Entonces ahora imagina que hacemos un corte transversal de este cordón espermático y lo que observamos es esto. Este que está aquí sería el conducto deferente, y de esta parte, de este lado, vamos a encontrar tanto al plexo como a las arterias. Pero solamente esto es el conducto deferente. Este sería un esquema del cordón espermático. Dentro de él vemos al plexo pampiniforme, a las arterias testiculares y al conducto deferente. Y también algo que no les comenté es que en las paredes del cordón espermático también van las fibras del músculo cremastérico, que después llegarán a la bolsa escrotal, como mencionamos al principio del video. En cuanto al conducto deferente, ya dijimos que su epitelio es el mismo que el del epidídimo, cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, y también tienes los dos tipos celulares que vimos en epidídimo, a las células principales y a las células basales. Debajo de estas del epitelio va a tener también tejido conectivo, y debajo va a tener una gran cantidad de músculo liso. Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos al epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Debajo tenemos tejido conectivo, que sería la lámina propia. El conjunto de el tejido conectivo y el epitelio se denomina mucosa. Entonces todo esto sería la mucosa del conducto deferente. Y debajo de la lámina propia del tejido conectivo vamos a encontrar toda esta capa de músculo, que es muy grande. Ese es lo más característico del conducto deferente y lo más importante que tienen que recordar, que tiene un chorro de músculo. De hecho, ese músculo se divide en tres capas: en una longitudinal interna, en una circular media y en una longitudinal externa. Aquí solamente tenemos un acercamiento a la mucosa, es decir, tanto al epitelio como al tejido conectivo subyacente del conducto deferente. Y ve como aquí tenemos que la proporción entre la luz y el músculo es muy desproporcional, es decir, tenemos una gran cantidad de músculo y una luz muy pequeñita. Todo este músculo se utiliza para que durante la contracción se expulsen los espermatozoides a una gran velocidad. Recuerda que aquí en el conducto deferente se almacenan los espermatozoides ya maduros, y cuando es el proceso de la eyaculación, pues todo este músculo se contrae y los espermatozoides salen disparados a una gran velocidad. Aquí en la función ya lo habíamos comentado, reservorio de espermatozoides, y que conduce a los espermatozoides hacia el conducto eyaculador, que eso también ya habíamos visto. Aquí esta era una fotomiografía con tricrómico de Mason, por eso el tejido conectivo se ve azul y el músculo se veía en rojo. Aquí es con un tricrómico de Gallego, y aquí podemos ver que en verde se observa al músculo. Ven nada más la gran cantidad de músculo que tenemos aquí y una luz muy pequeñita. También observa cómo la mucosa, es decir, tanto el epitelio como la lámina propia, tienen pliegues, que son estos que se ven aquí en la luz, pliegues hacia la luz del conducto deferente. Aquí también se ven los pliegues. Estos pliegues se hacen más evidentes o en mayor cantidad cuando se llega a la ampolla del conducto deferente, que recuerda que es esa región dilatada del conducto deferente. Aquí exactamente esto es todo lo que ya hemos estado revisando. Aquí en la ampolla, como les comentaba, hay una mayor cantidad de pliegues de la mucosa. Y aquí otra vez tenemos la luz y tenemos la gran cantidad de músculo. Algo importante es que en ocasiones pueden
puede haber una confusión entre conducto deferente y en uréter, porque ambos pues son estructuras, son conductos y ambos tienen pues pared muscular. Sin embargo, el uréter tiene una pared muscular pues muy pequeña en relación a su luz. Ve, la luz está muy grande y una poquita capa muscular. En cambio, el conducto deferente tiene una luz pequeñita y ve la gran cantidad de músculo que tiene. Aquí otra fotomiografía de cordón espermático. Aquí estaría el conducto deferente, aquí la arteria y venas testiculares y aquí el plexo pampiniforme. Y aquí otra vez vemos la gran cantidad de músculo que tiene, que acuérdate que son tres capas: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. El proceso de la vasectomía es un método anticonceptivo permanente, es un método anticonceptivo quirúrgico. Lo que se hace en la vasectomía es justamente cortar el conducto deferente y se llama vasectomía, esto de base, porque también al conducto deferente se le conoce como vasodeferente, por eso le ponen vasectomía, por vasodeferente. Y lo que hacen pues es, como te digo, cortar para que los espermatozoides ya no puedan seguir el camino y llegar justamente y salir, ¿no?, expulsados. Sin embargo, el corte lo realizan a este nivel, como vemos, y todos los espermatozoides que se quedaron almacenados por arriba del corte todavía pueden salir en 90 días. Así que después de la vasectomía todavía tienes que esperarte 90 días para que sea efectiva. Y luego también hay dos tipos de vasectomía. Una donde literalmente la cortan el conducto deferente, que sería la mejor, y otra donde simplemente hacen una ligadura y esa tiene un menor grado de efectividad que si fuera por el corte. Otra patología es el varicocele. Aquí el varicocele lo que ocurre es que hay una dilatación del plexo pampiniforme. Acuérdate que en el cordón espermático iba el conducto deferente, pero también el plexo pampiniforme. Este plexo ya dijimos que lleva el drenaje venoso del testículo. Cuando ocurre un varicocele es porque estas venas se dilatan, es decir, se hacen más grandes. Y si se hacen más grandes, tienen un mayor flujo de sangre. Y si tienen un mayor flujo de sangre, también tienen una mayor, o proporcionan mayor calor. Entonces eso es súper importante, porque si están dilatadas y proporcionan mayor calor, ese mayor calor va a aumentar la temperatura a nivel de los testículos. Y acuérdate que para que haya una correcta formación de espermatozoides es necesario que esté a 35 grados el testículo. Entonces si esto aumenta de temperatura, ya no va a haber una correcta producción de espermatozoides y el varicocele puede llevar a la infertilidad masculina, porque no hay una buena formación de espermatozoides. Para terminar de hablar sobre las vías espermáticas o de los conductos extratesticulares, vamos a terminar con los conductos eyaculadores, los cuales son dos, como tenemos aquí en el esquema. Recuerda que el conducto deferente de cada lado va a fusionarse con el conducto de la vesícula seminal del lado correspondiente para formar así al conducto eyaculador, el cual va a penetrar en la próstata y después se va a unir con la uretra prostática. Aquí vamos a utilizar un esquema para detallar mucho más el sitio de unión de los conductos eyaculadores. Aquí tenemos un esquema de la próstata en donde podemos observar el conducto eyaculador del lado derecho y el conducto eyaculador del lado izquierdo. Aquí recuerda que el conducto de la vesícula seminal se va a fusionar sí con el conducto deferente, pero específicamente con la ampolla, es decir, con la porción dilatada del mismo. Pero bueno, aquí tenemos ambos conductos eyaculadores y aquí en el centro tenemos a la uretra prostática, que está dentro de la próstata, que está en amarillo. Aquí observa cómo la uretra prostática tiene una dilatación en este nivel, esta dilatación que estoy delimitando. Esta dilatación se le conoce como colículo seminal o como verum montanum. Aquí a nivel del colículo seminal vemos que es donde desembocan los conductos eyaculadores y que además igual a este nivel se encuentra otra estructura denominada utrículo prostático. Entonces simplemente es para tener muchísimo más detallada el sitio de la unión. También muy importante, aquí en esta imagen estamos observando la próstata de manera anterior,
Por lo tanto, observa cómo tanto las vesículas seminales como los conductos eyaculadores se encuentran en la parte posterior de la próstata. Las vesículas seminales específicamente se encuentran sí en la parte posterior de la próstata, pero también superior, entre la vejiga, que estaría en este nivel, y la próstata. Aquí un resumen de las vías espermáticas, donde tenemos al conducto deferente, al epidídimo y a los conductillos eferentes. Recuerda que estos tres tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero que los conductillos eferentes tienen microvellosidades y cilios, mientras que el conducto deferente y el epidídimo tiene estereocilios. Aquí el conducto eyaculador no tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, tiene un epitelio cilíndrico simple. Esto es importante que lo recuerdes, por eso está aquí separado del resto. Si el conducto deferente y el epidídimo tienen el mismo epitelio, ¿cómo los vamos a diferenciar? Bueno, pues el conducto deferente es un conducto único, mientras que el epidídimo vamos a observar, como tenemos en esta imagen, diferentes porciones de él, porque como ya vimos, es el mismo conducto. Estamos viendo aquí el mismo conducto del epidídimo, pero como está enrollado y nosotros hacemos un corte transversal, pues lo seccionamos en diferentes niveles y por eso observamos diferentes partes de él. Unas que son literalmente transversales, que se ven más circulares, y otras que se ven más alargadas, que son cortes longitudinales. Mientras que el conducto deferente es una luz única y además tiene una gran capa de músculo, que ya mencionamos. De músculo, acuérdate que es músculo liso. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar de las glándulas genitales accesorias, que son estas tres. Como ya mencionamos, cada una de estas glándulas van a tener una secreción específica y eso es muy importante. Cada glándula va a secretar moléculas diferentes, por eso es importante que se aprendan qué moléculas secretan cada glándula. Otra cosa importante es que en general la suma de todas sus secreciones, de las secreciones de las tres, se conoce como líquido seminal. Y no solamente este término de líquido seminal, aunque lo pareciera, pero no solamente se refiere a la secreción de las vesículas seminales, sino se refiere a la secreción de las tres glándulas. Y esta secreción, este líquido seminal, va a permitir la nutrición de los espermatozoides, como veremos más adelante. Otra cosa súper importante es que estas tres glándulas responden a una hormona en particular. Las vesículas seminales y las glándulas bulboretrales van a responder a la testosterona. ¿Esto qué quiere decir? Que la testosterona tiene receptores en las células del epitelio de las vesículas seminales y de las glándulas de Cooper. En cambio, la próstata, y esta sí es súper importante, yo creo que esto es lo más importante que tienen que recordar en cuanto a hormonas, que la próstata tiene receptores principalmente para dihidrotestosterona, o abreviada como DHT. La diferencia entre el líquido seminal y el semen. El líquido seminal es el conjunto de secreciones de las tres glándulas accesorias, mientras que el semen va a ser el conjunto del líquido seminal más los espermatozoides y lo que haya restado del líquido testicular, que ya es muy poquito porque acuérdate que se fue reabsorbiendo en los conductillos eferentes, en el epidídimo, en los túbulos rectos, etc. Vamos a iniciar con las vesículas seminales. Son dos y tienen esta forma alargada y medio tortuosa o irregular, como podemos ver aquí. Las vesículas seminales, bueno, aquí tenemos una, y realmente son órganos o glándulas huecas, tienen una luz central. Por lo tanto, si nosotros la cortamos transversalmente, vamos a observar que tiene una distribución en capas. Aquí de color morado se observa el epitelio de la vesícula seminal. Debajo del epitelio tenemos de color azul al tejido conectivo o lámina propia. Recuerda que el conjunto de este tejido conectivo más el epitelio es propiamente la mucosa. Entonces estos dos serían la mucosa de la vesícula seminal. Debajo de la mucosa tendremos una capa de músculo liso, que en este caso la capa muscular a su vez se divide en dos, una circular interna y una longitudinal externa. Y después tendríamos a la cápsula de tejido conectivo.
Entonces aquí sería circular interna y longitudinal externa. Ok, aquí tenemos cómo se ve realmente. Algo que también no les mencioné aquí en el esquema es que vean cómo la mucosa, es decir, tanto el epitelio como la lámina propia, tienen estos pliegues, pero tienen muchísimos pliegues. Incluso algunos pliegues se fusionan entre sí y delimitan espacios, que son estos espacios en blanco. Aquí podemos ver 3 espacios delimitados por estos pliegues. Aunque parezca que están separados entre sí, estos espacios están comunicados entre todos. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que veíamos en el esquema. Tenemos estos pliegues de mucosa, aquí el epitelio se ve de un tono basófilo más intenso, y dentro de, o debajo del epitelio, mejor dicho, tenemos al tejido conectivo. Ve cómo el tejido conectivo y el epitelio hacen la mucosa, y ve cómo hay pliegues entonces de mucosa, y ve cómo estos pliegues de mucosa se fusionan entre sí y delimitan estos espacios, que aunque pareciera que están separados entre sí, realmente todos están interconectados. Aquí podemos ver que debajo de esos pliegues de mucosa se observa también tejido conectivo. Aquí en el tejido conectivo podemos observar dos tonalidades, una más pálida, eosinofilia más pálida, y por otro lado tenemos una eosinofilia un poquito más intensa. Esa eosinofilia más intensa corresponde a fibras musculares de músculo liso, que forman las capas que revisamos, circular interna y longitudinal externa. Esta apariencia, regresando un poco a la mucosa, se denomina que tiene una apariencia de laberinto, justamente por esos espacios. Como podemos ver aquí, tenemos que hay pliegues de mucosa que delimitan espacios y que todos esos espacios están comunicados entre sí. Por eso se dice que tiene esta apariencia de laberinto, que es bastante padre. Aquí tenemos otra fotomicrografía donde podemos ver esa apariencia de laberinto de la mucosa, y debajo tenemos la capa de tejido conectivo con las fibras de músculo liso entre el tejido conectivo. También se pueden llegar a observar vasos sanguíneos ya en la cápsula, como los que tenemos aquí. Hablando un poquito más específico, el epitelio de la vesícula seminal es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado como el que vimos en las vías espermáticas, pero aquí va a tener microvellosidades. Se describen dos tipos de células, las células cilíndricas, que son las que tienen propiamente las microvellosidades, y células basales, que van a diferenciarse en las células cilíndricas. Como ya mencionamos, la mucosa, que es el conjunto de epitelio y tejido conectivo, tiene muchísimos pliegues. Pliegues que se denominan primarios, secundarios y terciarios, que incluso ya vimos que se llegan a fusionar. Y la capa muscular que ya mencionamos de la vesícula seminal, circular interna y longitudinal externa. Aquí tenemos una fotomicrografía donde se observa el epitelio de la vesícula seminal, que se ve que en efecto es cilíndrico pseudoestratificado porque tiene núcleos a diferente nivel. Debajo del epitelio, el tejido conectivo. Aquí estas cosas que están aquí no son microvellosidades, más bien son vesículas de secreción, porque todas estas células epiteliales van a producir moléculas que van a secretar para formar propiamente la secreción de la vesícula seminal. La altura de estas células depende de la unión de la testosterona a sus receptores en estas células, como comentábamos. Muy bien, ¿qué es lo que va a secretar la vesícula seminal? Va a secretar lo siguiente. Por una parte va a secretar fructosa, que es un carbohidrato que es el principal aporte de energía de los espermatozoides. Esto es súper preguntable también. Además de la fructosa va a secretar ácido ascórbico, también un pigmento lipocrómico, también es preguntable porque este pigmento le da el color amarillo a la secreción de la vesícula seminal. También va a secretar flavinas y esperminas, las cuales son fluorescentes cuando se exponen a rayos ultravioleta. Esto tiene una función muy importante en la medicina forense cuando se quieren examinar escenas de crimen y quieren ver si hay presencia de semen. Se expone a luz ultravioleta y si hay semen, este va a fluorecer debido a la presencia de flavinas y esperminas. También también secretan prostaglandinas y aminoácidos. Todo esto en conjunto va a formar la secreción de la vesícula seminal. Y esa secreción de la vesícula seminal va a representar el 70% de todo el volumen del semen,
Este valor es importante que también lo recuerden. Esta glándula es la que aporta el mayor volumen, el mayor porcentaje de volumen al semen. Aquí tenemos igual otra fotomicrografía. Podemos observar estos pliegues de mucosa que vemos que se fusionan. Aquí tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Debajo tenemos aquí al tejido conectivo. Y aquí tenemos justamente al líquido seminal, perdón, a la secreción de la vesícula seminal, que en este caso se utilizó una tinción con paz. Entonces vemos que la secreción de la vesícula seminal es paz positiva porque justamente tienen en su interior muchas glucoproteínas como lo son las prostaglandinas. Esta secreción va a ser expulsada cuando se lleva a cabo la contracción de la capa de músculo liso que tiene. Y esto ocurre justamente durante la eyaculación. Entonces, cuando se lleva a cabo la eyaculación, no solamente el conducto deferente va a expulsar a los espermatozoides, sino que también cada una de estas glándulas accesorias que estamos hablando también se van a contraer para expulsar su contenido. Aquí tenemos otra fotomicrografía donde vemos los pliegues de mucosa, pero aquí ya no se ve la secreción porque aquí ya no utilizaron paz, aquí solamente se utilizó hematoxilina y eosina. Aquí tenemos otra vez lo mismo, aquí tenemos la apariencia del laberinto y debajo tenemos al tejido conectivo con fibras musculares y aquí el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con microvellosidades que tiene la vesícula seminal. La vesícula seminal se puede confundir mucho con tubas uterinas porque ambos tienen pliegues de mucosa muy grandes y muy interrelacionados entre sí. Es muy difícil diferenciar entre ellos, pero a lo mejor un tip para diferenciarlos es que en los espacios delimitados por estos pliegues, en la vesícula seminal se llegan a observar la presencia de la secreción, como tenemos aquí. Pasaremos ahora a hablar de próstata, que es un tema bastante interesante. Aquí tenemos a nuestra próstata. Nada más recordar que a la próstata la atraviesa la uretra prostática y por otro lado también los conductos eyaculadores. Los componentes histológicos de la próstata son los siguientes. Por un lado tenemos el parénquima, que está formado por las glándulas prostáticas. Estas glándulas prostáticas son glándulas túbulo-alveolares. Recuerda que el término de alveolar se refiere cuando las glándulas tienen una luz muy amplia. Entonces observa, aquí tenemos 3 glándulas de la próstata y vemos cómo su luz está bastante amplia. Además también dentro de la luz se observan pliegues de la glándula. Estos son los pliegues. También observa cómo pues la glándula está formada también por un epitelio, que es el que está aquí, y debajo del epitelio también hay tejido conectivo. Entonces eso sería el parénquima, serían las glándulas, túbulo alveolares, acuérdate, túbulo alveolares, luz amplia y además tienen pliegues. Otro componente es el estroma, que representa el tejido conectivo que está debajo del epitelio. Y aquí el tejido conectivo de la próstata, súper importante, tiene presencia de abundantes leiomiocitos. Tiene muchísimos leiomiocitos que son las células musculares lisas. Es por eso que aquí vemos que la intensidad de la eosinofilia del estroma es muy intensa por la gran cantidad de fibras musculares lisas que tiene este estroma o este tejido conectivo. Y finalmente otro componente son los cuerpos amiláceos. Aquí los tenemos. Estos cuerpos amiláceos son propiamente la secreción de la próstata que sufrió una calcificación. Entonces son secreciones prostáticas calcificadas. Entonces los cuerpos amiláceos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Como ya mencionamos, la próstata tiene glándulas túbulo-alveolares. En este esquema podemos ver a las glándulas de la próstata, que son estas que están como de color negro. Aquí tenemos una glándula, que de hecho estas glándulas ve cómo se van a comunicar todas con un conducto excretor común. Este es el conducto excretor que estoy delimitando en este momento. Aquí va el conducto excretor y ve cómo a ese conducto excretor llegan varias glándulas
tubuloalveolares, que son las que acabamos de ver. También observa cómo en este esquema tenemos 3 zonas diferenciadas por color. Aquí el color rojo, el color amarillo y el color blanco. Estas 3 zonas se delimitaron de manera histológica y de esa manera se dividieron a las glándulas en 3 tipos. Las que están de color rojo son las glándulas mucosas, que son las que están más en el centro de toda la próstata, que están de hecho en relación con la uretra prostática que pasa justamente por en medio de la próstata. Entonces aquí en rojo tenemos a las glándulas, todas estas glándulas que están aquí en la zona roja son glándulas mucosas. Las glándulas que están aquí en esta zona amarilla se denominan glándulas submucosas intermedias. Y las glándulas que se encuentran aquí en la zona blanca se denominan glándulas principales. Y se llaman principales porque son las más abundantes de toda la próstata, por eso principales. Las puedes encontrar como principales o también como periféricas, porque están justamente hacia la parte más periférica de la próstata. Aquí tenemos otro esquema con lo mismo. Aquí tendríamos de color blanco serían las glándulas. Entonces vea que estas glándulas son glándulas mucosas, después vendrán las glándulas submucosas intermedias y finalmente las glándulas principales o periféricas. Aquí tenemos lo mismo que ya comentamos. Recuerda que las más abundantes son las principales, que están ubicadas a la periferia. Aquí dejo un momento esta imagen para que puedas leer lo que dice, pero es lo que ya comentamos. Aquí tenemos otra vez lo mismo. Tenemos a las glándulas tubuloalveolares, que no puedo decir si son mucosas, submucosas o periféricas. Tendrían que decirme la zona en donde se encuentran. Y aquí tenemos debajo al tejido conectivo fibromuscular, porque tiene tanto tejido conectivo como leiomiocitos. Recuerda, los leiomiocitos son súper importantes y aquí están los cuerpos amiláceos. Glándulas tubuloalveolares y muy importante, no lo habíamos mencionado, el epitelio que tenemos aquí en la próstata es un epitelio que en algunos textos lo refieren como cilíndrico simple y otros como pseudoestratificado. Entonces puede ser cilíndrico pseudoestratificado o puede ser cilíndrico simple. Algo también importante, acuérdate que habíamos dicho que la dihidrotestosterona DHT se va a unir a receptores en las células epiteliales de la próstata. Entonces aquí tenemos al epitelio, aquí tenemos un esquemita, aquí el epitelio es cilíndrico pseudoestratificado y aquí la DHT se va a unir a su receptor en estas células. Cuando la DHT se une a su receptor, esto va a generar proliferación celular y que aumente la secreción. Entonces, entre más cantidad de DHT y entre más tiempo la próstata esté expuesta a dihidrotestosterona, más proliferación van a tener sus células. La dihidrotestosterona viene a partir de la testosterona y la enzima que convierte una a la otra es la 5-alfa reductasa. Esta enzima está aquí en las células. Entonces la testosterona llega propiamente de los vasos sanguíneos que vienen de aquí del tejido fibromuscular. Viene la testosterona, cuando llega a las células, entra a las células, se transforma la testosterona en dihidrotestosterona y después se une a su receptor para provocar proliferación celular. Esto es súper importante porque esta es la base para explicar las dos enfermedades de la próstata que vamos a mencionar más adelante, que se deben justamente a un exceso de proliferación celular, a un exceso de exposición a DHT. Aquí tenemos otra vez lo mismo, vemos el epitelio de la próstata, que igual aquí se ve que es cilíndrico pseudoestratificado. Los cuerpos amiláceos, también llamados concreciones prostáticas, que aquí los tenemos. Y lo mismo que hemos estado viendo. La próstata se dice que tiene un tamaño de una nuez, ya sabes que está debajo de la vejiga y que está rodeando a la uretra prostática. Es la glándula accesoria más grande, esto sí es muy preguntable también, es más grande que la vesícula seminal y que las glándulas de Cooper. Tiene glándulas tubuloalveolares compuestas y normalmente la próstata se puede sentir mediante un tacto rectal. Y la consistencia que tiene es renitente, es decir, tiene la misma
consistencia que la punta de la nariz. Si te toca la punta de la nariz, eso es renitente. Esa sería la misma consistencia que tiene la próstata. Si está más dura, indica ya algo neoplásico. Entonces es importante. Y ya mencionamos que tiene receptores para DHT. Ok, habíamos visto hace ratito que la próstata se puede dividir en 3 zonas dependiendo de las glándulas. Pero aquí también de manera anatómica y clínica también se puede dividir a la próstata en 4 zonas, que son las que vamos a ver a continuación. La primera zona es la zona periférica. Este esquema está padre. La de que está de color amarillo sería la zona periférica. También observa que aquí estamos en la parte posterior de la próstata y que esta es la parte anterior. Quiere decir que si esta es la parte posterior, por aquí estarán las vesículas seminales y también estarán los conductos eyaculadores. Pero más importante, la región posterior de la próstata es la que está en cercanía al recto. Entonces imagínate que aquí estaría el recto. Así que es la zona periférica es la zona que podemos palpar mediante el tacto rectal, introduciendo un dedo. El médico explorador introduce un dedo a nivel del ano recto para sentir de manera indirecta esta zona periférica de la próstata. Y esto se hace con la intención justamente de sentir esa consistencia renitente que les comenté. Si es una consistencia más dura, indicaría cáncer de próstata. El cáncer de próstata principalmente se forma aquí, a nivel de la zona periférica. Por eso está de color azul esta zona, porque es una que tienen que recordar sí o sí. ¿Y qué tienen que recordar de ella? Uno, que es la porción de la próstata más grande, representa el 70%, que aquí encontramos a las glándulas periféricas o las glándulas principales, porque son las que están más hacia afuera, que se puede palpar por tacto rectal, que aquí es el sitio donde se forma más frecuentemente el cáncer de próstata y que está en la región posterior y lateral, como vemos aquí en el esquema. Rodeando también vemos a la zona central. La segunda zona es la zona central, justamente esta, que está aquí de color azul. Lo importante de esta zona es que en esta zona atraviesan los conductos eyaculadores. Prácticamente es lo más importante. Aquí encontramos glándulas submucosas o intermedias y es un sitio de poca inflamación. Pasamos ahora a la zona transicional, que vean cómo también está de azul porque también la tienen que recordar. La zona de transición es esta que está aquí. Y esta zona es importante porque aquí es la zona en donde principalmente ocurre una enfermedad llamada hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna se refiere a que justamente esta zona de transición crece de tamaño y justamente crece de tamaño porque hay un aumento en la proliferación de las células porque hay un aumento de la unión de dihidrotestosterona, de DHT, a este nivel. Lo importante de esto es que el crecimiento de esta zona de transición, como podemos ver su cercanía con la uretra prostática, esta es la uretra prostática, entonces si aumenta de tamaño esta zona de transición por hiperplasia prostática benigna, va a comprimir a la uretra y eso va a generar trastornos en la micción, en la salida de orina, que ahorita vamos a comentarlos. Entonces la zona de transición, lo importante es que tenemos que es donde más frecuentemente ocurre la hiperplasia benigna que genera obstrucción de la uretra. Aquí encontramos glándulas mucosas porque está más central. Y finalmente llega la zona periuretral, que es la zona que propiamente está rodeando a la uretra, que es esta que está en naranjita. Ahí también encontramos glándulas mucosas y podemos llegar a ver unas submucosas. La zona que está aquí en rojo, a esta se le conoce como la parte del estroma anterior. Como podemos darnos cuenta, está del lado anterior. Aquí el estroma anterior, que es la que les comento. Y alrededor de la próstata, de todas estas zonas, además tenemos una cápsula de tejido conectivo. Ese tejido conectivo es denso y regular, como en todas las cápsulas, y también tiene leiomiocitos, también tiene fibras musculares como el estroma, que ya habíamos platicado. Las funciones de la próstata va a ser secretar el líquido prostático. Este líquido es claro, a diferencia del líquido de la vesícula seminal, que es amarillento,
Y también muy importante es alcalino, esto también súper importante. ¿Cuál es el líquido alcalino? El que sale de la próstata. Y lo que va a liberar, las moléculas que libera van a ser la amilasa, el antígeno prostático específico, que se abrevia como AP en español o como PSA en inglés, y estas abreviaciones las tienen que recordar mucho porque nosotros podemos medir la cantidad de antígeno prostático específico en sangre. Este antígeno prostático específico aumenta cuando el paciente tiene cáncer de próstata y también cuando tiene hiperplasia, porque ya dijimos que en estas dos patologías aumenta la proliferación del epitelio. Entonces, si aumenta el epitelio, también aumenta la cantidad de enzimas y de moléculas que libera. Por eso aumentan todos, pero el antígeno prostático específico es el que podemos medir en sangre. También libera fibrinolicina, y aquí el antígeno prostático específico y la fibrinolicina tienen la función de licuar el semen, lo hacen más líquido. Está normalmente espeso, pero lo hacen líquido. También secretan fosfatasa ácida prostática, ácido cítrico y zinc, aquí de la próstata. La función del antígeno prostático, recuerda que por una parte la función que tiene propiamente es la de licuar el semen, pero nosotros podemos medirlo en sangre, y si se eleva podemos pensar que el paciente tiene o un cáncer de próstata o una hiperplasia benigna. Normalmente los valores normales de antígeno prostático son de 4 nanogramos en sangre. Esos son los valores normales. Nanogramos por mililitro. Cuando el paciente sospechemos que tiene una hiperplasia benigna de próstata, que así se abrevia, los valores de este antígeno prostático específico van entre 4 a 10 nanogramos. Pero cuando el paciente tiene cáncer de próstata, generalmente eleva muchísimo más, porque hay una proliferación más descontrolada. Y normalmente tiene niveles mayores a 10 nanogramos por mililitro del antígeno prostático. De ahí la importancia clínica. Aquí tenemos un espécimen de próstata, o sea, una próstata que se le quitó a un paciente, y podemos apreciar aquí una hiperplasia prostática benigna, que recuerda que ocurre en la zona transicional. Aquí en el centro se localizaría la uretra, como vemos aquí, la uretra prostática. Observa cómo literalmente el crecimiento ocluye la luz de la uretra prostática. Y eso genera obviamente sintomatología a nivel de la micción. El paciente presenta primero el chorro, sale con una menor potencia. Además, el chorro sale como intermitente, como de a pedacitos, o sea, sale tantito, se para, sale tantito, se para. También el paciente presenta tenesmo vesical. El tenesmo vesical es una sensación que tiene el paciente de que tiene ganas de orinar y de que justamente puja, pero siente que después de orinar sigue teniendo ganas. Ese es el tenesmo. Y el pujo es propiamente ya cuando hace ese esfuerzo por sacar la orina. Entonces los síntomas, repetimos, por un lado es pujo, por otro lado es tenesmo, de que va al baño y que todavía siente que tiene necesidad de orinar, el chorro interrumpido y que el chorro sale a menor velocidad, con menor impulso. Cuando tenemos hiperplasia prostática benigna, se puede tratar por medio de esta cirugía. Se mete este instrumento a través de la uretra, se llega hasta la próstata y se empieza justamente a eliminar el tejido prostático para hacer la luz de la uretra prostática más grande. El proceso se llama resección transuretral de próstata, RTUP. Y aquí tenemos el cáncer de próstata, que recuerda que crece más en la región periférica. Esta región es la que nosotros tenemos acceso en el tacto rectal. Aquí lo tenemos. Si se siente duro, orienta a pensar que hay un cáncer de próstata y estaría indicado realizar una biopsia de próstata. Aquí podemos ver cómo se vería esquemáticamente y por qué se siente duro, ¿no? Duro, y también se siente nodular irregular. O sea, la pared se ve irregular.
Y vemos que el cáncer de próstata normalmente crece hacia la periferia, pero también puede crecer hacia el centro y también ocluir la uretra prostática y tener los mismos sintomatología que la hiperplasia benigna de próstata. Vamos a pasar ahora a las glándulas bulboretrales o de Cooper, que son dos. Aquí las tenemos localizadas. Lo más importante es que, chéquense, estas glándulas bulboretrales van a desembocar, o sea, su conducto excretor se va a comunicar con la uretra esponjosa o la uretra peniana, la que está aquí. Pero se van a localizar a nivel de la uretra membranosa, es decir, se localizan en la membrana urogenital, pero desembocan en la uretra esponjosa. Vale, vamos a continuar. Y lo importante de estas glándulas es que, como podemos ver aquí, lo que van a secretar prácticamente son puros carbohidratos. Por eso aquí podemos ver una fotomicrografía de estas glándulas de Cooper y vemos que su citoplasma pues se ven muy pálidos con HY, justamente porque su citoplasma está lleno de carbohidratos. Estos carbohidratos van a permitir que se lubrique toda la uretra esponjosa, porque aquí justamente van a liberar su secreción y van a lubricar. Todo esto va a estar ya lubricado en el sentido de que va a ser muchísimo más fácil el paso del semen, porque ya está lubricado. Por otra parte, también tiene la función de amortiguar el pH. Aquí normalmente pues hay restos de orina. La orina tiene un pH ácido. Entonces estas glándulas pues lo que permiten es que se corrige ese pH ácido por la orina y que se vuelva un poco más alcalino. Entonces estas glándulas bulboretrales son súper importantes porque preparan toda esta uretra esponjosa para la llegada del semen, porque por acá vienen los espermatozoides y no queremos que lleguen a un ambiente ácido por la orina. Entonces estas glándulas corrigen, alcalinizan un poco esta uretra esponjosa, pero también la lubrican, y la lubrican con esos carbohidratos que secretan, porque los carbohidratos van a formar moco. Entonces prácticamente estas glándulas bulboretrales son como el lubricante natural que tenemos en el cuerpo. Y otra cosa importante, su secreción es lo que conocemos como líquido preseminal. Este líquido preseminal es el primero que aparece cuando se lleva a cabo la estimulación del pene. Esa estimulación va a estimular a su vez a las glándulas bulboretrales para que secreten este líquido preseminal y para lubricar esta zona y para amortiguar el pH de esta zona. Posteriormente, después de un tiempo de estimulación, cuando ya se lleva a cabo la eyaculación, es cuando ya propiamente va a salir la secreción de los espermatozoides y también de la vesícula seminal y del líquido prostático. Pero primero sale la secreción de las glándulas bulboretrales o de Cooper. Todo esto es lo que ya habíamos mencionado. Solamente nos falta hablar de su histología. Ya dijimos que son glándulas acinares porque tienen una luz muy estrecha y son glándulas acinares mucosas. Su citoplasma es pálido con HY y tiene un epitelio cilíndrico simple. ¿Qué es lo que contiene su secreción? Principalmente ácido ciálico, galactosa, galactosamina, glucoproteínas y metilpentosas. Todos ellos son carbohidratos. En cuanto al semen, ya dijimos que es la fusión del líquido seminal, que es a su vez el conjunto de todas las glándulas de secreción, más los espermatozoides. Aquí tenemos el porcentaje del volumen que forman del semen cada una de estas glándulas. Recuerda que las vesículas seminales son el 70% del semen, el líquido prostático es el 30% del semen, líquido testicular 2 a 5% y las glándulas de Cooper ve que nada más 1%. Los espermatozoides. Se dice que el valor normal, para considerarse normal, es de 100 millones en un mililitro. Sin embargo, un paciente puede tener menos de 100 millones, puede tener 58, 70. Pero si tiene ya menos de 15 o de 20 millones por mililitro, 15, 20 sería como el parámetro de normalidad. Si tiene menos de 15 o 20, ya se considera que es estéril y que la cantidad de espermatozoides no es suficiente.
para llevar a cabo una correcta fecundación. El semen en general tiene un pH alcalino, esto en gran parte por la secreción de la próstata que dijimos que era alcalina. Y en cuanto al volumen normal son 3 mililitros, pero recuerda que el 70% de esos 3 mililitros va a ser la secreción de las vesículas seminales. El semen tiene que ser alcalino porque el pH de la vagina y de toda la vía, principalmente la vagina, es ácido, entonces ese medio ácido no va a permitir que los espermatozoides puedan fecundar, entonces por eso tiene que ser alcalino para amortiguar. Cuando una persona tiene problemas para tener un hijo, cuando tienen infertilidad una pareja, se tiene que estudiar tanto a la mujer como al hombre. Al hombre lo que se estudia es el semen, entonces primero se estudian sus características, lo normal es que tenga un color blanco opalescente como el que vemos aquí, un volumen de 1.5 a 5, que ya dijimos que 3 también puede ser lo normal, y un pH que sea básico, que sea alcalino. Es lo primero que se revisa. Después se observa al microscopio los espermatozoides, se ve que los espermatozoides tengan una forma normal, con su cabeza y su cola, que no tengan ninguna forma o ningún defecto, como vemos aquí los que están de color rojo. Aquí tenemos algunos valores de referencia de lo que se analiza. El número total de espermatozoides, también podemos ver la movilidad que tengan, el grado de motilidad que tengan los espermatozoides, etcétera, su morfología. Ok, pasemos ahora a hablar finalmente de la uretra masculina y del pene. La uretra masculina ya dijimos que tiene ciertas porciones, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana o esponjosa, la cual al final se dilata formando la fosita navicular a nivel del glande. Aquí en esta tabla tenemos lo más importante que hay que recordar de la uretra masculina. Tiene un diámetro desde la vejiga hasta la fosa navicular más o menos de 20 centímetros. Y aquí tenemos pues lo más importante a recordar. Nada más quiero hacer énfasis aquí en la uretra membranosa. Aquí está rodeada por la membrana urogenital, pero en esta membrana urogenital también se encuentra el diafragma urogenital, que está formado por diferentes músculos. Pero lo importante es que aquí es donde se forma el esfínter externo de la vía urinaria, que está formado por músculo esquelético, es decir, este es el esfínter voluntario. Este esfínter se cierra cuando nosotros no queremos orinar, cuando no estamos aguantando las ganas. En cambio, el otro esfínter, el esfínter interno que está a nivel del músculo liso de la vejiga, ese es involuntario. Entonces ese no lo controlamos de cuándo se abra y cuándo se cierre. Pero este esfínter aquí a este nivel sí lo podemos controlar. El epitelio que tiene la uretra prostática es urotelio, mientras que el epitelio que vemos en la uretra membranosa y en la esponjosa es cilíndrico pseudoestratificado o puede llegar a ser cilíndrico estratificado también. Ok, hablemos del pene. El pene, en cuanto a su anatomía, tiene las siguientes porciones: la base o la región vulvar, también tenemos el cuerpo del pene y tenemos el glande. Todo esto está recubierto por piel, pero la piel que está cubriendo al glande recibe un nombre especial que es el prepucio, que es la que está aquí. Si nosotros hacemos un corte transversal a nivel del cuerpo del pene, podemos observar que en su interior encontramos a su vez tres estructuras tubulares alargadas, que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Importantísimo, el cuerpo esponjoso, en el centro del cuerpo esponjoso encontramos a la uretra esponjosa, por eso su nombre, o uretra peniana también. El pene tiene una región dorsal, que sería esta porción que estamos viendo aquí, y también tiene una porción ventral. En la porción ventral está el cuerpo esponjoso y la porción dorsal están los cuerpos cavernosos. Además, en la porción dorsal también se encuentran algunos nervios y algunos vasos, que justamente por eso se llaman nervios dorsales o vasos dorsales, porque están en ese nivel. Si empezamos a hablar de las capas de más externa a más interna que tiene el pene, primero vamos a empezar por la piel.
La piel, que es esta que está aquí, que tiene por una parte tiene un epitelio, que es este, que es la epidermis, y debajo del epidermis tiene tejido conectivo, que es la dermis. La piel que se encuentra aquí en el pene es una piel delgada, como ya vimos en el tema de piel. Sus características. Debajo de la piel delgada encontramos fascia superficial y después una fascia profunda. Las fascias, acuérdate que son tejido conectivo. Entonces tenemos la piel y después tenemos tejido conectivo. Y en el tejido conectivo de las fascias superficial y profunda encontramos estructuras nerviosas y estructuras vasculares, como vemos aquí en el esquema. Aquí viene la piel, después viene la fascia superficial, la fascia profunda y aquí encontramos venas, arterias y nervios. Y todos se llaman dorsales. Venas dorsales, arteria dorsal y nervio dorsal. Después de las fascias de tejido conectivo encontramos una túnica albuginea. Esta túnica albuginea forma una cápsula que rodea a los cuerpos cavernosos. Y no solamente a los cuerpos cavernosos, sino que también rodea a la uretra. También rodea al cuerpo esponjoso. Entonces, tanto el cuerpo esponjoso como los cavernosos. Y esta túnica albuginea también es tejido conectivo, solo que es un tejido conectivo más denso. Hay una gran cantidad de fibras porque lo que busca es formar una cápsula que rodea estas tres estructuras. Vamos a hablar más de estas estructuras que comentamos. Los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, los tres se consideran que son un tejido eréctil. Y justamente ese término de tejido eréctil se refiere a que tienen en su interior espacios vasculares irregulares. Esos espacios vasculares irregulares también se les conoce con el nombre de sinusoides. Ahorita vamos a ver una fotomicrografía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, estos son los espacios vasculares irregulares o los sinusoides. Como pueden observar, están llenos de eritrocitos y aquí su epitelio va a ser endotelio, es decir, plano simple. Se le llama tejido eréctil porque estos espacios vasculares irregulares, cuando se llenan de eritrocitos, provocan justamente la erección del pene, que crezca en longitud y que adquiera una consistencia más dura. Entonces cuando el pene tiene una erección, esos espacios vasculares irregulares se llenan de eritrocitos. Aquí los cuerpos cavernosos tienen únicamente tejido eréctil y en el centro tienen una arteria central, que es la arteria profunda del pene. En cambio, el cuerpo esponjoso también tiene tejido eréctil, pero en el centro tiene la uretra esponjosa. Es como la diferencia. Pero los tres tienen tejido eréctil. Y los tres también están rodeados por la túnica albuginea, como ya comentamos. Aquí tenemos una fotomicrografía de cuerpos cavernosos. Podemos observar a los espacios vasculares irregulares o a los sinusoides. Aquí hay 1, 2, 3. Tienen su endotelio. Y algo muy importante, debajo del endotelio tenemos aquí estas fibras musculares lisas. Estas fibras musculares lisas que tenemos aquí son súper importantes porque cuando se relajan permiten que este sinusoide crezca de tamaño y que se llene de más sangre. En cambio, cuando se contraen, provocan que reduzca la luz del espacio vascular. Entonces, cuando se relajan las células musculares lisas, crecen los espacios y por lo tanto hay erección. Cuando se contraen las células musculares lisas, disminuye el espacio y ya no hay erección. Por eso son súper importantes, porque determinan si hay erección o no. También encontramos, estas fibras están dentro del tejido conectivo que vemos aquí de color azul y también encontramos nervios. Los nervios también son súper importantes porque los nervios van a liberar, cuando lleguen a los axones, van a liberar sustancias que van a unirse justamente a las células musculares lisas. Por ejemplo, vamos a ver. Digamos que este nervio, antes hay que ver algo importante.
El sistema nervioso autónomo, es decir, el parasimpático y el simpático, va a regular la función del pene. El sistema parasimpático, y de hecho hay una mnemotecnia que dice así: el parasimpático para y el simpático dispara. Entonces el parasimpático lo que hace es la erección del pene. Parasimpático para. Y el simpático dispara. El simpático va a permitir la eyaculación, que son dos procesos diferentes. Y esta erección el parasimpático lo va a lograr por medio del óxido nítrico. Entonces va a ser de esta manera. Supongamos que este nervio es un nervio parasimpático. Entonces aquí va a liberar el nervio óxido nítrico. El óxido nítrico va a llegar aquí a las células musculares lisas y va a ocasionar, por medio de esta secuencia que tenemos aquí, el efecto final va a ser relajación. Entonces va a provocar que se relajen y que, como dijimos, estos espacios crezcan de tamaño y que se llenen de sangre y que por lo tanto haya una erección. Cuando hay una erección, los sinusoides crecen de tamaño, pero al crecer de tamaño también comprimen a las venas que están también ubicadas aquí en el tejido conectivo, o las venas que están en la parte superior del pene, en la parte dorsal. Y al comprimirlas, pues evitan que haya un drenaje venoso y que la sangre permanezca en el pene y por lo tanto la erección se mantenga. La vía por la cual el óxido nítrico provoca la relajación es porque activa a la guanilato ciclasa, que forma GMP cíclico, lo cual aumenta, y el GMP cíclico después favorece que el calcio intracelular se meta en el retículo endoplásmico y que por lo tanto el calcio no se una a las fibras musculares y que no haya contracción, sino más bien haya lo contrario, relajación. Hay un fármaco, bueno, antes de eso, además del óxido nítrico, también una enzima que es la fosfodiesterasa lo que hace es degradar, o sea, se llama fosfodiesterasa porque degrada el GMP cíclico. Entonces, si hay poco GMP cíclico, lo que va a ocasionar es que aumente el calcio y que haya una contracción. Quiere decir que la fosfodiesterasa hace lo contrario al óxido nítrico. Si el óxido nítrico relaja, la fosfodiesterasa provoca que al final haya una contracción. Y si hay una contracción, ya dijimos que se reduce la luz y por lo tanto la sangre que hay y por lo tanto la erección. Hay unos fármacos que inhiben a la fosfodiesterasa, que el fármaco es sildenafil, también llamado Viagra. Entonces, si tú inhibes a la fosfodiesterasa, no va a haber quien degrade el GMP cíclico. Por lo tanto, el GMP cíclico va a estar siempre aumentado y por lo tanto siempre va a haber relajación y por lo tanto siempre va a haber una contracción y una erección. Perdón, una erección. Si hay una relajación, siempre va a haber una erección. Finalmente, aquí una fotomiografía del cuerpo esponjoso. Aquí en el centro observamos a la uretra esponjosa y vemos que también hay tejido eréctil, también hay sinusoides con sangre y tejido conectivo también aquí, como muy parecido a los cuerpos cavernosos. Finalmente aquí vemos que en la uretra peniana, en el epitelio, este es el epitelio de la uretra peniana, que dijimos que era cilíndrico o sobreestratificado, pero en el epitelio hay unas glándulas intraepiteliales, que son las glándulas de Littré, que también las vieron las vimos en sistema urinario. Estas glándulas de Littré, como podemos ver, su citoplasma es bastante pálido, por lo tanto también secretan carbohidratos, secretan moco, que también ayudan a lubricar. Entonces, tanto las glándulas de Littré como las de Cooper van a lubricar la uretra, pero las glándulas de Littré se encuentran en el epitelio de la uretra, mientras que las de Cooper se encuentran afuera y desembocan su contenido en la uretra. Aquí tenemos otra vez el epitelio y aquí podemos observar una glándula de Littré intraepitelial que secreta moco. Y finalmente aquí tenemos otro corte de pene desde el nivel, a este nivel, al nivel de la piel, donde podemos observar a la piel y también en el fondo, es decir, más adentro, tenemos los cuerpos cavernosos que tienen estos sinusoides que ya hablamos. Finalmente, algunas patologías sobre el prepucio. Acuérdate que el prepucio es la piel que cubre al glande. Cuando no se puede retraer, se le llama fimosis. Y cuando se retrae, pero después ya no se puede regresar, a eso se le conoce como parafimosis. Y eso sería todo. Gracias por su atención y hasta la próxima.